Saludo a mis hermanos en este día, los que no había visto, y voy a pedir que partamos orando, pidiéndole al Señor que nos hable, que me ayude a mí en esta mañana. Amén. Señor, estamos delante de ti, disfrutamos, Señor, de poder alabarte, de poder cantar a tu nombre, Señor, en paz, unidos, Señor, como familia. Y te pedimos en esta hora, Señor, que mediante tu palabra nos puedas hablar, puedas conducir nuestras vidas, Señor, ordenar nuestros pensamientos, Señor, y ayudarnos, Padre, a arrepentirnos en lo que haya que arrepentirnos, en alegrarnos de lo que no haya que alegrar, Señor, y en especial te pido, Padre, el consuelo del Espíritu Santo para todos los que estamos acá, Señor, para seguir esta carrera que a veces es pesada, que a veces es difícil, pero que estando contigo, Señor, sabemos que podemos y que hemos vencido, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, suple mi debilidad. Permita, Señor, que mi torpeza, Señor, entorpezca a mis hermanos y que puedan recibir tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, ayuda. Te ayuda. Amén. Como ustedes saben, estuvimos varias semanas conversando, ¿cierto?, acerca de la historia del pueblo de Israel, en particular episodio donde volvieron de la cautividad a reconstruir la ciudad de Jerusalén, guiados por el líder de Nehemías y con el profeta, o sea, con el escriba Esdras, quienes condujeron al pueblo en ese esfuerzo de reconstruir los muros y de reconstruir el templo y de reconstruir la ciudad. Y bueno, como ustedes saben, hicimos, digamos, un análisis de lo que pasó y sacamos algunas lecciones para nuestra vida. Y si yo pudiese resumir, digamos, las tres cuestiones fundamentales que observamos y que el Espíritu Santo me había motivado a compartir con ustedes respecto de esa historia, era la unidad que demostró el pueblo de Israel en el trabajo de esa obra, la protección que Dios le proveyó al pueblo de Israel a pesar de estar rodeados de enemigos. Recordemos que ya fue como peor que cuando entraron a la tierra prometida, porque ellos, habiendo estado ahí, fueron desterrados de ese lugar y esos reyes pusieron gente a vivir en esos lugares, de manera que era muy peligroso el volver a trabajar, el volver a vivir ahí, a reconstruir, sobre todo no solo con los enemigos que estaban viviendo, sino con estos que conocimos también, Sanbalat y Tobías, ¿no?, que estuvieron ahí entorpeciendo, tratando de detener la obra de Dios, pero no pudieron. Entonces se manifestó también la protección de Dios y la guía del Señor al pueblo de Israel. Ese sería el segundo tópico, el segundo centro. Y el tercer centro, si lo pudiese decir así, de esos mensajes, tenían que ver con la santificación que Dios estaba llamando a su pueblo, que estaba consagrándose nuevamente para servirle después de haber estado cautivo. Haciendo un paralelo, es como ese proceso que hemos vivido como personas que conocimos al Señor en un momento donde vivíamos una vida en esclavos del pecado. El Señor nos llamó a su tierra, volvimos a ser pueblo de Dios y tuvimos que empezar desde cero a reconstruir las vidas que nosotros teníamos deshechas por nuestras propias decisiones, ¿no? Y el Señor nos fue levantando, pero ha habido oposición. Y el Señor en ese proceso de acompañamiento también nos ha dado una familia con la que servir, con la que trabajar, sobre la que sostenernos. Y además nos ha llamado a la santificación, a consagrar nuestra vida a través de la palabra y el compromiso con ella. Entonces ahora, continuando con ese mismo sentir, con ese mismo tono, con ese mismo énfasis, quisiera pedirles que me acompañen al Nuevo Testamento. Y no a cualquier parte del Nuevo Testamento, sino a la carta de Juan en el capítulo 17. Y esto es como terreno sagrado. Porque esta es la oración pastoral, la oración del final de la vida de Jesús. Él estaba terminando la cena, es la última etapa de la cena del Señor, con sus discípulos. Y él ora al Padre. Es Tierra Santa porque vamos a entrar en una conversación entre un padre y su hijo. Y vamos a ver allí como el Señor también oró por la protección de su pueblo.
oró por la santificación de su pueblo y oró por la unidad de su pueblo. Entonces, me disculpo desde ya porque este mensaje, así como lo de Nehemías, va a tener varias partes porque el capítulo 17 es complejo. Jesús habla de muchas cosas, todas muy profundas. Y vamos a entrar como con hambre a un banquete y comiendo de todo un poco, mascando de aquí, mascando de allá. Pero les prometo que lo que pase en las semanas, cuando hayamos visto este pasaje con más calma, algunas cosas van a caer en su lugar, que quizás hoy día pueden quedar un poco desordenadas. Hoy día simplemente vamos a dar grandes trazos de cuestiones importantes, como digo, en esos tres ejes. La protección de Dios y su guía, la santificación a la que estamos siendo llamados y la unidad inherente que tiene que tener el pueblo de Dios en el trabajo que el Señor nos está llamando a hacer. Algunas personas, algunos teólogos han dicho que en los evangelios, en los relatos de la vida de Jesús, no hay menciones a la iglesia, sino que solamente se refiere a la iglesia de manera futura. Pero esto, otros teólogos han probado que esto es un error y precisamente se fundamentan en esta carta, o sea, en esta oración de Juan 17, para darse cuenta que en los evangelios hay una mención explícita a la iglesia y una oración de parte del Señor para nosotros. Yo les pido que antes, porque lo vamos a leer en orden del 17 del 1 en adelante, pero les voy a pedir que pongamos atención para partir solamente en el versículo 20, para que partamos sobre esta idea. Lo que el Señor Jesús oró en ese momento, terminando la cena, lo oró por sus discípulos, los que estaban con él allí, y lo oró también por nosotros que estamos acá después de 2000 años. Dice así: mas no ruego, está diciendo Jesús, por estos, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es cierto que ninguno de nosotros escuchó orar a Pedro, predicar a Juan, pero hubo gente que los escuchó predicar y ellos predicaron a otros y predicaron a otros y predicaron a otros. Y después de siglos de que el Evangelio ha estado allí, llegó hasta nuestras tierras, no con pastores que vinieron de Europa, de Norteamérica, de España, y que llegó el Evangelio a nosotros de manera que nosotros estábamos siendo considerados. El Señor estaba orando por nosotros en esa cena, por aquellos que iban a creer, que somos tú, que soy yo. Amén. Sí, Señor. De manera que el Señor sí estaba pensando en su iglesia cuando oró. No solo en sus discípulos, sino en todos nosotros. Y por lo tanto, el 99% de las cosas que aparecen aquí son aplicables a nosotros directamente. Así que partamos leyendo. Y como digo, a grandes trazos, vamos a ir haciendo algunos comentarios. Solo a modo de ejemplo, porque lo voy a tomar desde varias perspectivas, pero quiero que piensen en una cuestión que nosotros conocemos culturalmente, ¿no? Que fue un error católico de esa idea de los claustros, donde ponían a un montón de mujeres en una parte y un montón de otras de hombres en otro lado, para conseguir lo que el Señor estaba orando por la iglesia en este momento, pero de la manera equivocada, con una buena intención, pero con un pésimo resultado. Porque la idea del claustro era precisamente estos tres mismos ejes que yo les acabo de plantear. Protegerse de los peligros que trae el mundo, de las tentaciones, procurar una unidad dentro de los que participaban, ¿no? Y santificarse. Pero es claro, al tenor de lo que vamos a leer, que esa idea del claustro, de encerrarse, de alejarse, de buscar una santidad pasiva, de prohibirse de las cosas del mundo y alejarse de él, es totalmente contrario a lo que el Señor nos está demandando a los discípulos de esa época y, como dije ya, a nosotros hoy. Nosotros sabemos que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El Señor oró por nosotros para que el Señor nos guardara del mal, pero estamos en este mundo porque tenemos que cumplir un rol en este mundo. Que ya lo adelanto, ser la sal y ser la luz de este mundo. Pero como digo, tengamos esta idea en la cabeza porque no ha sido la única vez que estas cosas han intentado conseguir, pero de la manera equivocada. Si vamos a crecer en unidad, si vamos a crecer en santidad, y si vamos a procurar la protección y la guía del Señor en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacerlo al modo de Dios. Y no estamos solos, porque el Señor está orando por nosotros. Amén. Y intercede hoy por su pueblo también. Sí, Señor. Leamos juntos. Y me disculpo, porque vamos a leer, van a quedar varias cosas en el aire, pero les prometo que con el tiempo, pasando la semana, vamos a ir detallando algunas cosas. 1. Estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Este pasaje es muy recurrente, ¿no? Y es el eje del Evangelio. Si hay una cuestión que Jesús vino a establecer o a restablecer, fue el plan que Dios tuvo cuando creó al hombre en el huerto. Lo que estamos en el discipulado inicial, lo hemos hablado largo y tendido, ¿no? Dios crea al hombre, lo pone en un lugar especial y comparte con él cara a cara todo el tiempo. Y el hombre renuncia a esa vida eterna que tenía, esa vida que Dios le había dado, y la cambia por la muerte espiritual en la que nacemos todos nosotros. Pero la obra que Jesús vino a hacer fue destruir la obra del diablo, que el diablo había hecho al hombre tropezar, al hombre caer, lo mató, ¿no es cierto?, lo destruyó, le robó, pero el Señor vino para que nosotros tengamos vida abundante, y para destruir esa obra. Y esa obra, la primera y el más importante elemento de esa obra, es poder volver a conectarnos con el Padre, poder estar en relación con Él, como Adán estaba con Dios cara a cara, y poder recurrir a Él sin temor, limpios del pecado, para alcanzar de Él la misericordia y el oportuno socorro. Entonces, el primer punto que no quiero que pierdan de vista es que lo que Jesús quería cuando hizo todo lo que hizo por nosotros en su sacrificio, fue abrir la puerta para que podamos tener comunión con Dios y conocerlo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado ahora tu palabra. Como decía, estos textos son aplicables a nosotros. Y si nosotros estamos en la iglesia y hemos creído en el Señor Jesucristo, es porque el Padre nos ha regalado a Jesucristo. No solo que el Señor nos dio a su Hijo, como dice Juan 3:16, sino que el Padre nos reservó y nos creó para que nosotros fuésemos de su Hijo. Dice aquí que el Padre se los dio, es cierto, a esos 12, pero también a todos nosotros. Y si nosotros estamos aquí por la gracia del Señor, es para conocerle y poder tener acceso a Él. Porque fuimos, en algún sentido, y manteniendo por supuesto la humildad que nos corresponde, fuimos nosotros el regalo que Dios le hizo a su Hijo Jesucristo. Toda la obra de Jesús no solo tiene sentido en el amor y en la gloria que le trajo su Padre, sino también en cada uno de nosotros. Romanos 12:2 dice que Él sufrió en la cruz, puestos los ojos en el premio que había delante de Él. Ese premio éramos nosotros y la gloria que el Padre le había prometido. Traer una multitud de hijos a la presencia del Señor y traer más gloria que la que Él solamente trajo. Ahora han conocido, versículo 7, todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Perdón. Para que sean uno así como nosotros. Es cierto, hermanos, el primer plan, la primera cuestión, la primera importancia, el primer objetivo de todo el plan de Dios y toda la obra de Jesucristo es que nosotros fuésemos uno con Él. Estar así de unidos, como la eternidad ha estado unido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esa unidad es que Él nos ha invitado a ser parte de esa familia. Así como
y disculpa buscar el ejemplo si es tenue, si no es tan completo, pero como una familia que tiene sus hijos, que son felices, que se quieren y que adoptan. Y que adoptan a uno que a lo mejor no tenía eso, no tenía aquello. Y fue adoptado por Dios. Y hemos encontrado en Él ese amor que nosotros no teníamos. Y hemos encontrado en Él la saciedad de nuestra alma. Y hemos encontrado agua para nuestra alma y hemos encontrado comida para nuestro ser. Y se ha cumplido o no en ustedes aquella promesa que el Señor dijo que el que comiera de Él nunca más tendría hambre. Pero el mundo afuera no vive de esa forma. Y el Señor está logrando que nosotros disfrutáramos y conserváramos esa unidad. Que es la unidad la que le da sentido a tu vida y la que te va a mantener de pie en el día malo. Muchos de los problemas que hay en el mundo y muchos de la falta y los suicidios y los problemas de depresión es porque la gente no tiene a dónde aferrarse y nosotros sí tenemos. Y el Señor está orando con nosotros para que mantengamos esa unidad con su Padre, para que mantengamos la unidad con el Hijo y también la comunión con el Espíritu Santo. Solo teniendo unidad con Él vamos a conseguir tener unidad entre nosotros. Y a continuación lo vamos a ver que el Señor también ora para que tengamos unidad entre nosotros. Pero el primer paso es conocer a Dios y estar unidos uno con Él. Guárdalos, dice el Señor, en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La idea del claustro tenía una buena intención, que era sacarlos a esos hombres y a esas mujeres del mundo. Pero esa, aunque una buena intención, contradice el propósito que Dios tenía con nosotros, ¿no? Su pueblo, que es, no siendo del mundo, estar de todas formas en él. Y el mundo, hermanos, hay dificultades, ¿no? La vida representa problemas, hay tentaciones, hay pecados, hay problemas, ¿no? Nos enfrentamos a personas que no tienen ningún respeto por la ley, y hay delincuencia, hay peligros. Pero el Señor no nos sacó, en su plan soberano y en su conocimiento infinito, Él entendió que nuestra labor era en ese medio. Y no nos dejó solos para cumplir esa tarea. Pero esa tarea va a tener sentido y vamos a tener éxito en ella si nos mantenemos unidos con Él. Porque separados de Él, bueno, nada podemos hacer. El mundo es malo, el mundo es difícil. Y separados de la vida vamos a secarnos y vamos a morir. Esto es como meterse a bucear, ¿no? Como que el Señor nos hubiese mandado a bucear. Y esa tarea se podría hacer con un tanque de oxígeno y respirando el aire que Él nos provee, pero si nos tiramos a nuestra fuerza, sin estar conectados a ese tubo que nos provee la vida, vamos a morir en minutos. Y si la iglesia de hoy en día está tan débil y tiene tan poco efecto en el mundo, es precisamente porque no está unida con el Señor. Y el primer llamado que Jesús hace en esta oración es esa unidad, ese conocimiento. Esa es la vida eterna, hermanos míos. La vida eterna no es partir de esta vida y vivir 1000 años o cientos de años eternamente con el Señor en el cielo. La vida eterna parte aquí. La vida eterna parte aquí porque la vida eterna es estar con Él. Amén. Si la muerte espiritual fue la separación del hombre de Dios, la vida en Cristo es la unión del hombre con Dios, de la mujer con Dios. Y tú tienes acceso a esa vida si crees en Él. Si te vienes a refugiar en Jesucristo. Pero entonces sabemos que tenemos una tarea en este mundo. Y el Señor nos la encargó a nosotros, ¿no? El ser sal, el ser luz. Pero insisto, nada de esas tareas, nada de esa misión que el Señor nos encargó se puede hacer si estamos separados de Él. Separados de Él, insisto, nada se puede hacer. También sabemos que el Señor prometió que en el mundo tendríamos aflicción. Pero yo he vencido el mundo. Sí, Señor. Eso dijo el Señor. Van a tener aflicción, hermano.
ningún mensaje de este púlpito va a privarle, va a mentirle en ese sentido de que no, que el mundo es fácil y que vamos a pasar bien y que vamos a prosperar. El pueblo de Israel ahí rodeado de enemigos tenía problema tras problema, problema tras problema, problemas externos, problemas internos. Van a venir situaciones conflictivas, pero en la medida en que esta iglesia se caracterice por estar unida al Padre, unida al Hijo y unida a la comunión del Espíritu Santo, vamos a poder sobrevivir al mundo. Y vamos a vencer con nuestro Señor. Amén. Continuemos por favor con la lectura. En esta expresión sobre todo de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, esta idea la hemos usado en varias ocasiones también. La santidad, por años, donde yo crecí, era una mala palabra. Era una carga que nadie quería llevar. El vivir santo, sobre todo de la idea que hemos aprendido del catolicismo, es gente que puro sufrió, no disfrutó nada y se fue de este mundo de las peores maneras posibles. Y nadie quería, parecía como que la santidad era un tema que nadie quería escuchar, que nadie quería predicar y que nadie quería vivir, porque era fome, porque era como la vida del santurrón. Pero la santidad es necesaria para poder atravesar el mundo en el que estamos viviendo. Y el Señor está orando por nosotros en esa época para que el Señor nos santificara. Pero como digo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta santidad de la que el Señor nos está pidiendo? Que como en el claustro nos privemos de todas las cosas de este mundo y nos alejemos del mundo y nos vayamos de aquí y nos prendamos la tele. ¿O estará refiriendo a otra cosa, a un hacer? Y esta es la idea que hemos compartido varias veces, que la santidad por mucho tiempo se enseñó como una cuestión pasiva. Aquella cuestión que se configura en no hacer lo que el mundo hace. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a todo lo contrario. A hacer luz, a hacer sal. Nosotros podemos expresar la santidad y vivirla al menos de 4 formas. En esa forma activa. La primera es la santidad entendida como servicio. Que yo me niego a servir a los propósitos de este mundo y yo me dedico mi tiempo a servir a los propósitos de Dios. El estar en la casa del Señor, el barrer, el servir, el predicar, cualquier cosa que implique servir a su pueblo y a su iglesia, es santidad. No es toda la idea, pero es un partir, ¿no? Es un empezar. La segunda es, como decía recién, hacer todo lo contrario a lo que decíamos recién. No es no hacer lo que el mundo hace. Nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer. Nosotros tenemos una tarea que hacer. La regla de oro que Jesús dijo fue: hagan a otros lo que quieran que hagan con ustedes. Esa idea la han transformado y la han tomado y la plantean algunos psicólogos como: no hagas a los demás lo que quieran que no te hagan a ti. Eso es pasivo, ¿no? Y eso es erróneo, eso es equivocado, porque lo que el Señor mandó fue a hacer, a amar. Y la iglesia tiene una tarea que cumplir, que es amar al Señor primero y al prójimo después. Pero tenemos que nosotros hacer las obras de Dios y en ese hacer sus obras encontramos la santidad también. Cuando disponemos, nuestro tiempo al servicio, cuando disponemos nuestro tiempo al amor, a la entrega por los demás. Y finalmente podríamos pensar también que la santidad, esta, digámoslo en ese término, por no tener una mejor palabra, una santidad correcta, una santidad activa, es buscar intimidad con el Señor, como se lo dice siempre el pastor. Aquella cuestión que es simplemente orar, leer la Escritura. Pero hacerlo activamente, ¿no? Porque, insisto, separados de Él no podemos hacer nada. Y si no le servimos, y si no amamos, si no hacemos las cosas que Él nos mandó a hacer, y además no pasamos tiempo con Él, hermanos míos, estamos condenados al fracaso, como iglesia y como individuos. Y es por eso que tal como lo veníamos pensando y compartiendo desde el tiempo de Nehemías, fue precisamente el amor y la fe que hubo en el corazón de ellos lo que los motivó a trabajar. Pudieron haberse quedado en el cautiverio, pero decidieron en vez de eso meterse en medio del mundo de sus enemigos y hacer la obra que Dios nos mandó hacer a pesar de los problemas. Y yo les digo, hermanos, vamos a tener problemas y va a venir persecución y vamos a tener dificultades económicas y a lo mejor vamos a tener problemas entre nosotros. Pero todo ese esfuerzo vale la pena con tal de agradar al Señor, porque a eso nos está llamando. Como digo, a la unidad, a la santidad y a la guía, a reportarnos respecto de la guía que el Señor hace de la iglesia.
Si vamos a alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros como individuos y como iglesia, hermanos, los tenemos que hacer a través de la santidad. Sirviendo, amando, orando. Nosotros, como digo, no somos el pueblo que no hace. No es que ser canuto signifique privarse de hacer cosas que hace el mundo. Ser canuto es hacer las obras de Dios en este mundo. Eso es ser la sal de la tierra. Eso es ser la luz del mundo. Es hacer las obras que Jesús hizo aquí. ¿Como cuáles podrían preguntar ustedes? Bueno, hacer misericordia, preocuparse por los que están afuera, predicar las buenas noticias, servir al Señor. Si nos encargamos de estas cosas, el apóstol Pedro decía, no les van a dejar estar ociosos hasta el día del Señor. Pero tenemos que hacerlo. Quisiera simplemente acercarme hacia el final, recalcando la misma idea que ya planteé. El primer mensaje que el Señor da en esta oración es que la vida eterna es conocer al Señor, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo que Él envió. Y el objetivo de la santidad que les estoy proponiendo, o que está proponiendo el Señor, por la cual está orando por nosotros, es precisamente que nosotros le conozcamos y que estemos con Él. La santidad no tiene como objetivo ganarnos un premio, o recibir un galardón, o sumarle perlitas a nuestra corona. Es simplemente retribuir en nuestra vida lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué la santidad es importante? Porque es la forma en que nosotros, luchando contra el pecado y haciendo las obras que el Señor nos dejó, demostramos que le amamos y demostramos que le creemos. Nunca se olviden del ejemplo de Noé. Uno que creyó, ¿no? Siendo un hombre pecador, creyó a Dios e hizo la obra a la que el Señor le llamó. Y su fe, al igual que la de Abraham, le fue contada por justicia. Por eso Noé aparece en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Pero se vio su fe a través de las obras que hacía. Y yo te invito, hermano, a piensa un momento en tu vida, examina el tiempo que estás invirtiendo, la forma en la que estás gastando tu dinero, la forma en la que estás invirtiendo tus días, y dime si esa obra que estás haciendo refleja el amor, la gratitud y la fe que dices tener en Dios. Mi invitación hoy día es, por una parte, a consolarnos en que el Señor está orando por nosotros desde entonces, para que estas cosas se cumplan en su iglesia. Pero por una segunda parte, para que hagamos ese cotejo y miremos nuestra vida si estamos o no cumpliendo con la santidad que el Señor exige. Como digo, no aquella santidad pasiva, no aquella santidad santurrona, tontona, lenta, pasiva, de claustro, sino la santidad activa que amerita la actuación de los hijos de Dios en este mundo. El mundo tiene que conocer que nosotros somos la iglesia de Cristo. Y eso tiene un propósito que lo vamos a ver a continuación. 17. Santifícalos en tu verdad. Bueno, ¿qué más digo, no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos míos, no podemos dejar de decir la importancia que tiene la palabra en nuestras vidas. Y voy a insistir una vez más, la palabra tiene al menos dos aristas en las que nos transforma y en las que nos ayuda para esto. La primera, porque la palabra tiene un componente intelectual, que tú la puedes leer y puedes aprender lo que Dios dijo, así sencillo. No robarás, no matarás. El que antes robaba no robe más, sino que haga con sus manos lo bueno para tener que compartir con el que tiene necesidad. Eso lo puede aprender un niño, ¿no? Y esos son los esfuerzos que hacemos en la escuela bíblica, los discipulados, ¿no? Aprender la palabra en ese componente espiritual, en ese componente intelectual. Hay ciertas cosas que hay que hacer, están en la Biblia, son claras, las ponemos por obra. Hacer oidores de la palabra y hacedores de ella. Pero hay otro componente de la palabra que nos ayuda en este crecimiento espiritual, en este fortalecimiento espiritual, que es una lista, para la redundancia, espiritual, en la que nosotros no podemos, discernir el alcance que la palabra tiene en nuestro corazón. Pero se los digo, y yo sé que ustedes lo han experimentado, la palabra nos cambia. Cambia nuestro corazón, porque sus palabras son vida, son espíritu y son vida. Esto no es filosofía. No, Jesús no fue un gran pensador. Jesús es Dios. Y sus palabras son vida, sus palabras crearon todo lo que existe. Y escucharlas, el leerlas, cambia tu corazón. Por eso cuando Jesús, recuerda en el camino de Maús, cuando los discípulos que lo conocían iban ahí, no lo reconocieron, pero cuando se fue, dijeron, no ardía nuestro corazón. A eso me refiero, la palabra tiene poder, un poder sobrenatural. Y si tú te expones a ese poder,
aunque tú no lo entiendas, más allá de la percepción intelectual que la palabra tenga, hay un cambio, hace un cambio en tu corazón, regenera tu vida, te ayuda a vencer, alimenta tu alma. La palabra no tiene comparación porque es Cristo. Cristo es la palabra, enviada por Dios para hacer, y va a hacer lo que Dios la envió a hacer. Si Dios la dejó, y si además sabemos que Jesús está orando por nosotros desde ese momento, pensando en los que íbamos a creer, tenemos que darle crédito y honrar al Señor en la santidad que estás hablando y en la santidad que se requiere también la intimidad, que es buscar la palabra, orar y buscar la palabra, leer la palabra, buscar la palabra, dormirme con la palabra. Si me cuesta leerla ahora, ya tenemos medios, ¿no? Ponerla a sonar. ¿Por qué ponerla a sonar tontería? Pongamos la palabra. Y ella va a cambiarte y va a fortalecerte. Santifícalos, decía el Señor. Apártalos, guárdalos en tu verdad. ¿En qué? En tu palabra, que es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús, él dio el ejemplo. Se santificó como sirvió a su Padre, amó y buscaba los tiempos de oración, ¿no? ¿Quién más que Jesús? Orando. Todo el tiempo. Se le arrancaba a la gente. ¿A qué? A jugar, a descansar porque tenía un ministerio muy pesado. De vacaciones porque ya realmente sanar enfermos le tenía la cabeza vuelta al otro. Vamos a orar. Se les perdía a los discípulos porque iba a orar. ¿Hace cuánto tiempo no te pierdes de tu rutina, de tus responsabilidades por apartar un tiempo para orar? Dejar un sábado. Dejar la comida hecha. Cerrada la puerta. Tu padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. La oración y la intimidad con el Señor es fundamental. Si apartamos horario en el día para comer, tenemos que apartar horario en el día para la palabra. Si apartamos horario para estar con nuestros amigos, con nuestra familia, tenemos que aprender a apartar un tiempo también para estar con el Señor. Y tenemos que apartar un tiempo también para servirle. Y para predicar también su testimonio. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Más, no ruego solamente por estos, por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, o una vez más la unidad, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí hay una vinculación que es difícil de entender, pero debemos creerla. La unidad, o más bien, la santidad, primero, la santidad produce unidad. Si nosotros nos enfocamos en entregarnos a la presencia del Señor y a su palabra, nos vamos a encontrar más temprano que tarde con otros en esa misma búsqueda y en el cumplimiento de su voluntad. Pero primero debemos centrar nosotros en una búsqueda personal. En la convicción de lo que llevó a la reconstrucción fue cada familia se convenció de que el llamado que hacía Nehemías era el de Dios y volvieron a trabajar. Pero una vez juntos tenían que poner espalda con espalda porque estaban rodeados de enemigos. Y hoy en el mundo en el que estamos viviendo, si no logramos acercarnos al Señor, la unidad entre nosotros siempre va a ser feble y nuestro propósito siempre no se va a concretar nunca. Porque necesitamos la fuerza de todos para cumplir con la tarea que el Señor nos envió. Sí, por eso es importante la iglesia. Porque uno puede vivir el cristianismo solo, pero las obras que el Señor nos mandó a hacer no se pueden hacer solo. El pastor, por más capaz que sea, él no puede pastorear a toda la gente. Porque alguien tiene que limpiar, alguien tiene que ayudar, alguien tiene que enseñar. Ahora mismo ustedes han visto que este año ahora en vez de un solo discipulado hay 3, porque hay necesidades y está la escuela bíblica, no va a estar el pastor con los niños, con los adultos. ¿Cuándo? No puede. La tarea de la iglesia se tiene que hacer en equipo y por lo tanto les animo, hermanos míos, a que no tengan por costumbre el no congregarse. Por el contrario, únanse a una iglesia. Si usted ha empezado a venir, Cristian, los que están recién llegando, sé fiel, hermano, mantente y el Señor va a dar el crecimiento y va a ir venciendo. Sí, Señor. Pero en la unidad hay fortaleza, en la unidad hay propósito. Y en la unidad uno encuentra la santidad, el encontrar su propósito en lo que Dios quiere de ti. Sí, Señor. Sea donde sea que te congregues, sé fiel. Si estás en esta congregación hoy día, únete a nosotros y seamos familia y crezcamos juntos. Porque ese amor, esa unidad que el Señor por la cual estaba orando,
va a permitir, ¿saben lo que va a permitir? Que los de afuera entiendan que Él nos ama y que Él les ama a ellos. El testimonio de la iglesia es la unidad. La predicación de la iglesia es el Evangelio de Cristo y la unidad interna. Si nosotros predicamos a Cristo, pero nosotros estamos peleados, divididos entre nosotros, la gente va a llegar y se va a ir. Va a llegar y se va a ir. Va a llegar y se va a ir. Es la unidad la que los va a sostener aquí. El mundo ofrece solo desunión. Se pelea por los equipos de fútbol, se pelea por la nacionalidad, se pelea ahora los hombres contra las mujeres, son enemigos en el mundo. Las mujeres tienen una agenda, los hombres son otra cosa. Enemigos de las mujeres. Los que están a favor de Palestina, los que están en contra de Palestina, a favor de Israel, en contra de Israel, del Partido Comunista, de la derecha, de los republicanos. El mundo son solo divisiones, son solo grupos pequeños de intereses particulares. Los empresarios acá, los pobres allá, los ricos acá, pero en Cristo somos uno. Ricos, pobres, mujeres, hombres, libres, abogados, doctores, ingenieros, obreros. Aquí ninguno está aquí no hay, esa división no importa un pucho, porque somos una iglesia. Sí, Señor. Tenemos un Señor, un Dios, una palabra, un espíritu. Les invito, por favor, acompáñenme a Gálatas 1, a Efesios 4, por favor. Insisto en esto de la unidad. La unidad, por una parte, tiene la unidad producto de la santidad, la unidad que tiene que ver con estar con el Señor, la unidad que tiene que ver con estar con Él, unido con Él, con un espíritu con Él. Es una relación tan íntima que no podemos ni entenderla, la unión de la eternidad hacia la eternidad, donde el amor nunca termina y es perfecto, una eternidad que son tres personas, pero son tan unidos que son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora todos ellos, en nosotros, por la obra del Hijo. El Hijo se sacrifica, paga el precio por nosotros, envía su Espíritu que muere en nosotros. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de un solo creyente. Los teólogos dicen que en la creación o en la reformación, en el nuevo nacimiento de un creyente, hay más poder del que se ocupó para crear todo el mundo. En la participación de tres personas para regenerar al perdido y hacerlo uno santo. Cada uno de ustedes es un milagro de Dios. Un milagro del poder del Espíritu Santo y del poder de la sangre que pagó por nosotros y del amor del Padre que se mostró al mundo cuando entregó a su Hijo. Pero necesitamos estar unidos a pesar de eso, porque no somos individuos separados, somos una unidad. Con Dios primeramente, unidos con Él, como el Hijo con el Padre, como el Hijo con el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo con el Padre. Así también nosotros, unidos en esa unidad, unos con otros, para dar testimonio. Efesios 4, discúlpenme. Uno en adelante. Yo, pues, está hablando el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis, hermanos míos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros, con paciencia, unos a otros, en amor, solícitos o trabajando, atentos, proactivos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esa es la unidad que el Señor nos ha llamado. Nosotros tenemos más en común que cualquier otra persona del mundo. Alguna vez también les compartí esta reflexión, ¿no? En la vinculación familiar, en las relaciones de familia, el vínculo más grande es el de los hermanos. ¿Por qué? Porque con la esposa, un esposo no comparte nada. Se aman, pero sanguíneamente son dos seres totalmente sin ninguna vinculación. La madre y el hijo que dicen, no hay amor como el amor de la madre. La madre y el hijo comparten solo la mitad de sus genes, porque la otra parte la puso el papá. Lo mismo el papá, comparte solo la mitad de sus genes con su hijo. Pero los hermanos compartimos el mismo material. El 100% de la mamá y del papá tiene el hijo, la hija, y no importa cuánto sea. Son todos diferentes, ¿no? Pero el vínculo más cercano en todo lo que Dios creó es el vínculo de los hermanos. Y por eso nosotros nos llamó a ser una familia de hermanos, donde Cristo es el primero. Y tenemos un Padre y un Espíritu que nos adoptó a todos. Sí, Señor. Tenemos que tener paciencia, ¿no?
Tenemos que soportarnos en amor y a veces eso no es fácil. Pero ¿saben por qué no es fácil? Porque no estamos suficientemente conectados con el Padre. Porque si yo supiese cuánto ama al Padre a mi hermano, yo le tendría más paciencia. No importa lo que me estuviese haciendo, yo de alguna forma tengo que arreglar esta situación porque va a llegar la eternidad conmigo. Y la sangre del Señor que me perdonó a mí, me interpela a mí para amarlo a Él. Me obliga a amarle a Él. Esto no es... Esto lo dice el apóstol Pablo, dice, no debáis a nadie nada, sino en amaros unos a otros. Todo aquel que está sentado en este lugar ahora tiene una deuda contigo, tú tienes una deuda con él. Amar. Porque eso fue lo que dijo Jesús, recuerda, antes de este pasaje, cuando habiendo salido Judas de la reunión, cuando se fue a venderlo, cuando esperó que él se fuera y predica, un nuevo mandamiento les doy, que se amen, como yo les he amado. Jesús, siendo Dios, tomó el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y lo cambió, porque Él tenía la autoridad de hacerlo. Y a donde había amor al prójimo como a ti mismo, un amor egoísta, un amor sujeto a lo que tú puedas hacer, Él puso una vara allá, en los cielos. El amor que tiene que haber entre nosotros es el amor de Cristo. Y eso no se va a lograr con fuerzas humanas, con esfuerzos, con buenas reuniones y con comilonas. Eso se va a lograr cuando haya unidad entre los hijos con su Padre. Cuando entiendan lo que el Padre hizo por esos hijos y los hijos tomamos paciencia y tratemos con dignidad a los demás. Se van a acabar las caras largas, se van a acabar las detracciones, se van a acabar las murmuraciones, pero el foco no es no murmurar, el foco no es no hacer esto, el foco no es no hacer aquello, el foco es hacer la obra de Dios en este mundo, la primera de las cuales es conocer al Padre y a Cristo a quien has enviado y santificarse en la palabra. Unidad, santidad y guía del Señor y su protección. Estamos en este mundo, hermanos, pero no somos de este mundo. Lo decíamos a través del discipulado, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó igual que a nosotros nos sacó del mundo. Pero nuestra tarea ahora es hacer todo nuestro esfuerzo y con la ayuda del Señor sacar a Egipto de nuestro corazón. No podemos permitir que haya una desunión entre nosotros. Que el mundo salga de nosotros. Tenemos que echar a patadas al mundo de nosotros. Pero la forma de hacerlo es a través de la unidad con el Señor. La santidad parte en mi relación con Dios. La santidad parte en mi vinculación con Él, en el servicio que le presto, en la oración que determino y el tiempo que paso con Él. Eso le va a dar fuerza a que tú puedas ordenar el resto de tu vida. Necesitamos estar unidos con el Señor. Aquel que no conoce, que no le busca, no ha entendido que la vida eterna es eso. Por eso digo, si estás esperando la eternidad para conocerle, estás perdiendo tu tiempo. La eternidad partió aquí. El día en que conociste a Cristo y escuchaste que Él había pagado por ti su pecado. Desde ese momento fuiste regenerado para buenas obras, las que Dios había predestinado y había preparado de antemano para que anduviese en ellas. La primera de las cuales es el amor. La ley, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres agradar a Dios? Ámalo a Él primero, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amémonos como el Señor nos ama. Sí, Señor. Yo no sé, hermano mío, lo que ha estado pasando. Y esto quería terminar con esta consolación. Pero todo esto que te estoy diciendo es lo que Jesús está orando por ti y por mí. Y si Él está intercediendo, estaba intercediendo, lo hizo allí y sigue intercediendo por ti, no desmayes, porque Él está contigo para ayudarte en tu tarea. No estamos solos, pastor. No estás solo en esa tarea. A veces se puede sentir pesada la carga, pero vengan a mí, dijo el Señor. Los que estén cansados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Aún el peso de la obra del ministerio y el peso de vivir la vida que viven, hermanos míos, se va a hacer liviana en el momento en el que ustedes empiezan a correr a Jesús más seguido. Venid a mí, insisto, quiero insistir en eso. Venid a mí, esa palabra, todos los que estén cansados y cargados, porque Él los va a hacer descansar. Sí, Señor. Las puertas están abiertas. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Sí, Señor. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Oh, Señor.